Para este video vamos a trabajar con el diseño de esta pieza. Como siempre, los planos te los voy a dejar en la descripción de este video. Esta pieza es una parte de la caja de transmisión que utilizan los motores para los proyectos que son de Arduino. Déjame aquí abajito un comentario si ya sabías de qué parte era esta pieza. Entonces, aquí tenemos el plano, pero está dividido como los planos anteriores en diferentes partes para que sea más entendible el procedimiento, ya que incluir todas las medidas de todas las vistas en un solo plano va a ser bastante complicado. Cuando tenemos planos como estos, es mejor separarlos en diferentes hojas para que podamos entenderlo mejor. Antes de iniciar, quiero recordarte que tenemos disponible nuestro curso de introducción a SolidWorks, que es completamente gratis y está diseñado especialmente para todas las personas que tienen muy poco o ningún conocimiento del software, iniciando desde lo más básico hasta que puedas diseñar tus primeras piezas. Te voy a dejar el link en la descripción de este video o en el primer comentario. Vamos a comenzar desde el inicio. Vemos que aquí en esta parte de la pieza pues no es tan complicada, solamente es un pequeño rectángulo de centro que lleva una operación de extruir saliente base, después un corte, unos cuantos redondeos, otro pequeño corte por aquí y otra operación de extruir saliente base con un pequeño corte y algunos redondeos. Entonces nuestro primer dibujo va a ser un rectángulo de centro con unas medidas de 36.5 por 22.5. Vamos a trabajar en cualquiera de los planos. Voy a trabajar en el plano de planta con un rectángulo de centro. Y las medidas dijimos que iban a ser de 36.5 por 22.5. Ahora podemos crear nuestra operación de extruir saliente base. Desde aquí hasta acá nos indica que va a ser de 8.5. Y listo. Podemos ahora continuar con los redondeos que lleva aquí, porque si te fijas aquí lleva redondeos, pero en esta parte de acá no. Entonces podemos agregarlos ya directamente. Nos dice que van a ser dos redondeos con un radio de 2. Nos vamos aquí a la operación de redondeo, le ponemos aquí que va a ser con un radio de 2 y seleccionamos esta arista y esta arista que tenemos aquí. Y listo. Lo que podemos hacer ahora sería el corte. En este caso tenemos solamente aquí una medida que nos está indicando que es de 1.1 la separación, pero no tenemos alguna medida que nos indique de aquí a aquí cuánto debe de llevar o de aquí hasta acá. Cuando solamente tenemos una sola medida, entonces quiere decir que es una equidistancia. Si nos pasamos por ejemplo aquí al programa, podemos seleccionar esta cara, vamos a crear un nuevo croquis. Aquí sin tener nada seleccionado podemos pasarnos a convertir entidades. En esta parte seleccionamos todo lo que vamos a convertir. Más bien aquí me he equivocado, no es convertir entidades, es equidistanciar entidades. En esta parte seleccionamos aquí, sin tener nada seleccionado, vamos a equidistanciar entidades en esta parte, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí también y esta línea de aquí. Si te fijas, se nos ha creado una vista previa que nos dice que por aquí va a crear algo. Nos indicaba en nuestro plano que iba a ser de 1.1. Y aquí lo que va a hacer es que nos va a crear una línea con todas las líneas que hemos seleccionado con la separación de 1.1 en todos los puntos. Entonces le ponemos invertir dirección porque lo queremos hacia adentro y presionamos en aceptar. Ya lo tenemos. Si revisamos aquí nuestro croquis, nos dice que desde esta parte de aquí, aquí es 7.25 el corte. Nos vamos a extruir corte, le ponemos 7.25 y presionamos en aceptar. Ya tenemos la primera parte de nuestra pieza. Vamos a agregarle algo de color para que no se vea tan triste nuestra pieza. Vamos a hacer clic aquí sobre cualquiera de las partes. Nos vamos aquí a la flechita
y vamos a ponerle aquí en pieza. Lo que vamos a hacer aquí será agregarle un color. Podemos seleccionar cualquiera de los que tenemos en la parte de abajo o aquí en esta pestañita le ponemos estándar. Vamos a seleccionar un color amarillo. Presionamos aquí en aceptar. Te voy a enseñar un truquito porque, por ejemplo, aquí en esta parte, pues nuestro color amarillo se ve muy triste, se ve muy seco y necesitamos que tenga una mejor iluminación, un brillo todavía más mejor. Vamos a hacer clic aquí en esta parte y aquí tenemos lo que son las escenas, luces y cámara. Lo que pasa es que aquí en la pestaña de luces vamos a hacer clic derecho, editar luz. Se ve muy triste porque tiene muy poquita luz nuestra escena. Podemos ponerle por aquí así y vemos que ya se ve un color más vivo. Ya podemos regresarnos a nuestro gestor de diseño. Podemos continuar ahora con el corte que tenemos aquí. Vemos que solamente es un pequeño círculo que nos dice que va a ser con un diámetro de 6. No tenemos alguna medida de posicionamiento que nos diga de aquí a aquí cuánto debe de ser. Entonces vamos a dar por entendido que va por la mitad de la pieza y en la mitad de esta línea. Si nos pasamos aquí al programa podemos trabajar sobre esta cara. Vamos a crear un nuevo croquis donde vamos a dibujar un círculo de centro tomando como base el punto medio de esta línea. Solamente señalando nos debe entregar el punto medio. Desde aquí le vamos a poner que va a ser un círculo con un diámetro de 6. Podemos hacer nuestro corte. Nos vamos a extruir corte y le vamos a decir en la profundidad que va a ser hasta el siguiente. La siguiente parte sería crear esta parte que tenemos aquí, que como vemos solamente es un cuadradito de 5 por 5 con una operación de extruir saliente base de 1.3. Lleva también unos redondeos de 0.5 en esta parte de aquí y también en estas partes. Entonces vamos a pasarnos aquí al programa y vamos a trabajar sobre esta cara. Aquí es donde vamos a dibujar un rectángulo de esquina para usar como base esta línea. Y aquí le vamos a poner las medidas. Nos decía que iba a ser de 5 por 5. Entonces podemos agregar la medida o podemos agregar aquí una relación de igualdad. Listo. Ahora tenemos que posicionar también nuestro cuadradito. Como no tenemos alguna medida de posicionamiento, entonces damos por entendido que va por la mitad de la pieza. Y esto lo podemos arreglar con una línea constructiva desde el centro de nuestra área de trabajo hasta el centro de esta línea que tenemos aquí. Y podemos ponerle una relación de horizontal para que nos quede bien alineado. Si revisamos aquí nuestro plano, podemos agregar ya directamente lo que es la perforación. Nos indica que va a ser con un diámetro de 3. Como no tenemos tampoco medidas de posicionamiento, entonces vamos a dar por entendido que va por la mitad de este dibujo. Vamos a poner por aquí un círculo que va a tener una medida de un diámetro de 3. Así como posicionamos en este lado nuestro cuadradito, podemos utilizar líneas constructivas para posicionar también este círculo. Desde el punto medio de esta línea hasta el centro vamos a dibujar una línea constructiva y ahora hasta el punto medio de esta otra línea. Vamos a poner que esta va a ser vertical y esta va a ser horizontal. Con esto ya queda correctamente posicionado nuestro círculo. Podemos crear nuestra operación de extruir saliente base. Si lo hace hacia la parte de arriba, vamos a ponerle aquí, invertir dirección, y nos decía que iba a ser de 1.3. Y listo. Podemos agregar ahora lo que son los redondeos. Nos indicaba aquí que son de 0.5, estos 4 redondeos. Vamos a poner aquí redondeo. Y le ponemos que va a ser de 0.5. En esta línea, esta de aquí y también esta de aquí. Y listo, ya tenemos la primera parte de nuestro plano completo ya terminada. Ya podemos comenzar a trabajar con nuestra hoja número 2. Vemos aquí que solamente son 2 cilindros
y lleva un pequeño corte en esta parte de aquí. Vemos que también el corte del cilindro en esta parte sí pasa por toda la pieza, pero en este lado no. Entonces, primero vamos a dibujar un cilindro y luego el otro, porque como vemos no tienen alturas iguales. Dibujaremos primero este círculo con un diámetro de 7.1. Vamos a trabajar sobre esta cara y vamos a trabajar aquí nuestro círculo con un diámetro de 7.1. Vamos a revisar, tenemos por aquí una medida que nos indica que desde esta parte hasta el centro va a ser de 11, pero no tenemos alguna otra medida que nos diga desde aquí hasta el centro cuál es la distancia. Entonces vamos a dar por entendido que pasa por la mitad de nuestra pieza. Desde aquí hasta esta parte debe de llevar una medida de 11. Y para posicionarlo correctamente podemos poner aquí una línea constructiva en posición horizontal y que sea coincidente con el centro. O también podemos decir que este punto con este de aquí va a ser horizontal, para que quede bien alineado con la mitad de nuestra pieza. Ahora sí podemos hacer nuestra operación de extruir saliente base. Si revisamos aquí nuestro plano nos indica que lleva una distancia desde aquí hasta esta parte de 6.5. Ahora podemos pasar a trabajar en esta cara para crear el corte que va a pasar por toda la pieza. Nos dice que es de 5.5 el diámetro. Entonces un círculo de centro que va a ser concéntrico con este de aquí, con una medida de 5.5. Le ponemos que va a ser un corte por toda la pieza. Y listo. Ya podemos trabajar ahora en esta misma cara el siguiente cilindro. En este caso sí podemos hacer los dos ya de una vez para que nos haga la operación de extruir saliente base, ya que el corte no pasa por toda la pieza. Entonces son dos círculos de 3.6 y uno de 2. Vamos a ponerlo por aquí así. El más pequeño era de 2 y este de 3.6. Vamos a revisar las medidas. Nos indicaba desde aquí hasta aquí. Va a ser de 21.5 y también vamos a posicionar por el centro. Vamos a poner que este punto con este de aquí va a ser horizontal. Podemos hacer nuestra operación de extruir saliente base, que en este caso nos indica que va a ser con una altura de 2. Y listo. Ya tenemos esa parte terminada. Si revisamos aquí nuestro plano nos indica que por aquí también lleva un corte esta pieza. Pero solamente se nos está entregando una separación de 0.5 y aquí de 8. Entonces también vamos a trabajar con equidistanciar entidades. Trabajamos aquí sobre esta cara. Vamos a pasarnos aquí a esta parte de equidistanciar entidades, pero sin tener nada seleccionado. Hacemos un clic por aquí para no tener nada seleccionado. Lo que nos interesa va a ser esta línea, esta de aquí y esta de aquí. También el redondeo. Aquí nos va a decir qué separación queremos que tenga. Le vamos a poner que va a ser de 0.5. Aquí no se alcanza a ver muy bien la vista previa porque es de color amarillo igual que nuestra pieza, pero en dado caso que te aparezca cuando presiones en aceptar te aparezca hacia la parte de abajo, solamente le pones invertir dirección. Vemos que ya nos queda aquí. Vamos ahora a dibujar una nueva línea para cerrar nuestro dibujo de esta forma en posición vertical. Vamos a cortar lo que no nos va a servir, que va a ser esta línea, esta de aquí y esta de aquí. Ya que la medida que tenemos en esta parte nos indica que desde aquí hasta acá va a medir 8. Desde aquí hasta esta parte va a medir 8. Podemos hacer nuestro corte, que en este caso se nos está indicando
que lleva un corte en esta parte de 1. Aquí estaba viendo que por aquí se me pasó algo del plano anterior, que es este redondeo con un radio de 0.9. Hace falta, ya que tenemos los de este lado, hacen falta estos de aquí. Vamos a agregárselos de una vez. Vamos a ponerle aquí redondeo de 0.9 en esta parte de aquí y esta parte de aquí. Y listo, con esto ya terminamos la segunda parte de nuestro plano. Para este plano solamente se nos está indicando que debemos crear estos pequeños cilindros que tenemos aquí, que son con un diámetro de 1.8. Tenemos aquí una medida de una operación de extruir saliente base de 11.5 y por aquí solamente tenemos alguna medida de posicionamiento. Estos de aquí van a ser concéntricos con lo que es el redondeo. Podemos trabajar aquí en esta cara y vamos a dibujar algunos círculos. Círculo de centro que va a ser concéntrico con esta parte. Vamos a dibujarlo también en esta parte de aquí. Y vamos a dibujar por aquí también alguno. En esta parte de aquí también. Y por aquí vamos a poner el otro. Bien. Todos los círculos, vamos a seleccionarlos todos. Y le vamos a poner una relación de igualdad, ya que nos indica que todos son de 1.8. Tenemos completamente definidos estos de aquí y estos de aquí, pero estos de aquí no. Aquí vamos a agregar una relación de tangencia para que estos círculos queden pegados a esta línea. Con control sostenido y clic izquierdo seleccionamos el círculo y la línea. Le ponemos que va a ser tangente. Ahora, este círculo con esta línea también va a ser tangente. Para que nos queden bien alineados nuestros círculos, podemos poner este punto con este punto de aquí y vamos a ponerle que va a ser vertical para que queden bien alineados. Teníamos una medida. En nuestro plano se nos indicaba que desde aquí hasta esta parte va a ser de 18.7. Y listo. Ahora podemos hacer nuestra operación de extruir saliente base que nos decía que iba a ser de 11.5. Si al presionar en aceptar te aparece este error de que no se puede crear porque produciría una geometría de espesor 0, debemos desactivar esta opción de que dice fusionar resultado. Con esto ya tenemos ahora la parte de nuestro plano número 3 terminada. Seguimos con la siguiente parte de nuestro plano. Vemos que aquí solamente se nos está indicando que vamos a crear otros dos cilindros. Podemos dibujarlos de este lado 2 y ya después con una operación de simetría hacemos los otros dos. Entonces aquí también son un círculo, 2, 3 y son 4. Vamos a pasarnos aquí al programa. Vamos a trabajar sobre esta misma cara y vamos a dibujar los 4 círculos. Vemos que son más o menos por aquí, así lleva 2 y por aquí lleva más o menos también otros 2. Ahorita los vamos a posicionar correctamente. Si revisamos aquí las medidas que tenemos en esta vista de detalle, nos indica que de este lado es 2 y 3 y del otro lado es 3 y 4. Entonces vamos a ponerle, en este iban a ser 2, en este iban a ser 3, en este de aquí también son 3 y en este de aquí nos indicaba que iban a ser 4. Listo. Vamos a ver qué más nos está indicando. Aquí vemos que este círculo va pegado con esta línea y este círculo de aquí va pegado con la línea de la parte de abajo. Entonces vamos a agregar relaciones de tangencia entre el círculo y la línea. Este círculo y esta línea también va a ser tangente. Tenemos por aquí algunas medidas de posicionamiento
nos dice que desde la parte de abajo hasta el centro de estos círculos va a ser de 5 y de aquí también de esta línea hasta este de aquí va a ser de 3.9. Desde aquí hasta esta parte va a ser de 5 y desde aquí hasta esta parte es de 3.9. Nos quedan así los círculos aquí amontonados, van pegados. Entonces aquí en la parte de este lado vamos a tener que quitar las líneas que no nos van a servir. Vamos a recortar entidades y vamos a quitar esta y esta para que nos quede de esta forma. Tenemos nuestro croquis completamente definido. Ya podemos hacer nuestra operación de extruir saliente base. En esta parte tenemos por aquí la altura que es de 7.25 y va pegado hasta esta parte. Entonces aquí podemos poner la medida de 7.25 o podemos ponerle que va a ser hasta la superficie. Y aquí en esta parte pues seleccionamos esta superficie para que llegue siempre hasta ahí. Si presionamos aquí en aceptar, vemos que igual nos aparece que no se puede crear esta operación porque produciría una geometría de 0 espesor. Y esto es porque si te fijas aquí, esto está exactamente pegado y no se puede fusionar. Entonces vamos a desactivar esta opción y vamos a presionar en aceptar. Podemos trabajar ahora con una simetría. El plano que nos va a ayudar para hacer nuestra simetría es el de alzado. Lo seleccionamos, pasamos a simetría, operaciones para hacer simetría, esta operación de extruir saliente base. Aquí dice que también vamos a tener problemas. Vamos a ver si activando esta opción de matriz de geometría se soluciona. Me dice que no. Entonces, como tenemos el problema de que esta parte nos estaba entregando un error de que no se podía crear, no se va a poder crear la operación de simetría. Entonces vamos a tener que trabajar con simetría de croquis. Vamos a editar aquí este croquis y aquí vamos a poner nuestra simetría de este otro lado, pero con una línea constructiva en posición horizontal y vamos a copiar esto de aquí para acá. Sin tener nada seleccionado, hacemos un clic por aquí, crear simetría de entidades. Entidades para hacer simetría van a ser estos círculos que tenemos aquí con respecto a la línea constructiva que tenemos aquí. Presionamos en aceptar y ya lo tenemos. Si salimos de aquí de esta parte, vemos que ahora sí ya nos entrega la simetría de este otro lado. Podemos pasar a nuestro siguiente plano. Solamente se nos está indicando aquí que debemos rellenar el hueco. Si revisamos aquí nuestra pieza tenemos por aquí un hueco y esto lo vamos a rellenar con la herramienta de convertir entidades. Podemos trabajar igual en esta misma cara. Vamos a crear un nuevo croquis y aquí vamos a crear un croquis que pase por toda esta parte para rellenar este hueco. Si nos vamos aquí a convertir entidades, primero debemos tener, no debemos tener nada seleccionado. Hacemos un clic por aquí, vamos a convertir entidades y vamos a seleccionar todo lo que queremos convertir, que sería esta línea, esta de aquí, esta cara no, esta de aquí, esta línea, vamos a poner esta de aquí y el círculo también. Vamos a presionar aquí en aceptar. Lo que va a hacer es que todo lo que seleccionamos lo va a convertir en dibujo para poder utilizarlo. Pero tenemos algunas líneas que no vamos a utilizar. Vamos a recortar, quitamos esta, quitamos también aquí esta de aquí y también este pedacito de aquí, para que solamente nos quede esta parte que tenemos aquí. Presionamos en aceptar. Ahora podemos utilizar este dibujo para crear una operación de extruir saliente base. Vamos a ver si tenemos por acá algún otro dibujo. Me parece que no. Nada más debe de ser este. Extruir saliente base. Le vamos a poner que va a ser hasta la superficie. Seleccionamos aquí esta superficie. Presionamos en aceptar. Y listo, ya tenemos ese hueco ya rellenado. Vamos a pasarnos a editar nuestro croquis de esta última operación que hicimos para crear también lo que es una simetría y que ya automáticamente nos ponga lo que es
esta misma operación en la parte de abajo. Entonces nos vamos aquí a crear simetría de entidades. Podemos seleccionar todas las líneas o simplemente haciendo clic adentro del dibujo para que lo seleccione todo. Con respecto a esta parte de aquí y presionamos en aceptar. Si salimos, pues vemos que ya vamos a tener la operación de extruir saliente base también en la parte de abajo. Ya podemos seguir con la siguiente parte de nuestro plano, que en este caso solamente se nos está indicando que vamos a crear esta parte que tenemos aquí. Nos dice que lleva un radio de 11 en esta parte y solamente tenemos esta medida de 1 otra vez. Y tenemos aquí la operación de extruir saliente base que va a ser de 12. Entonces, para esto vamos a pasarnos aquí a nuestro programa y vamos a trabajar sobre esta cara. Vamos a crear un croquis y aquí en el plano pues solamente tenemos estas medidas. Dice que es un círculo con un radio de 11.25. Como no tenemos tampoco alguna medida de posicionamiento, vamos a dar por entendido que va por la mitad de nuestra pieza. Y aquí vamos a ponerle su medida de 11.25. Un círculo de centro desde esta parte media y que va a ser de un radio de 11.5. 11.25. Entonces, como aquí tenemos un diámetro, le vamos a poner 11.25 por 2 para que nos entregue un diámetro. Bien, ya lo tenemos. Ahora, en esta parte de aquí nos indica que también vamos a crear una equidistancia con una separación de 1, pero para eso necesitamos la línea de la parte de abajo, ya que si no, no vamos a poder crear nuestra equidistancia. Vamos a seleccionar esta línea, vamos a convertir entidades para que la convierta en un dibujo que podemos utilizar. Podemos ahora recortar esta parte que no vamos a necesitar y esta de aquí también y esta de aquí también. Esta medida, si hacemos clic aquí, vamos a cambiarla a radio para que nos aparezca mejor aquí. Entonces, ahora en esta parte ya podemos crear nuestra equidistancia sin tener nada seleccionado. Vamos a equidistanciar entidades. Le vamos a poner que va a tener una distancia de 1, esta parte de aquí y esta parte de aquí. Le ponemos invertir dirección. Vamos a presionar en aceptar. Ahora esta línea también la vamos a convertir a entidades y esta de aquí también. Entonces vamos a convertir entidades, esta línea y esta línea. Presionamos aquí en aceptar y podemos recortar ahora todo lo que no vamos a necesitar. Es esta parte de aquí también y esta parte de aquí también. Vamos a presionar por aquí en aceptar. Si nos aparece por aquí este error de que nuestro croquis está en exceso definido, quiere decir que por aquí debemos eliminar ya sea alguna de estas medidas que están en color amarillo o en color rojo. Vamos a quitar esta de aquí, vamos a suprimir y vemos que ya se compone nuestro croquis. Lo que pasa aquí es que esa medida de 11.25 estaba chocando con alguna de las relaciones que se han creado al momento de crear nuestra equidistancia de entidades. Entonces ya nos queda así bien nuestro croquis. Está completamente definido y podemos hacer nuestra operación de extruir saliente base, que en este caso le vamos a poner una profundidad específica que va a ser de 12. Vamos a presionar aquí en aceptar. Vemos que ya tenemos esa parte de la pieza. Aquí en nuestro plano tenemos por aquí un pequeño corte, pero como no tenemos alguna medida, ahorita vamos a ver si en la parte de abajo la tenemos. Porque viene especificado, me parece que aquí. Para la parte final de nuestra pieza vemos que lleva aquí como una pequeña pestaña, un pequeño gancho. Aquí tenemos las medidas. Podemos trabajar en la parte de abajo o como está posicionado por la parte de la mitad de nuestra pieza, podemos trabajar también en lo que es en nuestro plano de alzado. Pero antes de eso vamos a trabajar con el corte. Porque si te fijas aquí tenemos un corte que nos indica que es de 6.3 con una distancia de 2.3. Tenemos aquí indicado lo que es el corte, ya que la medida de 5 hace referencia de aquí hasta esta parte. Entonces vamos a revisar
Como no tenemos ninguna medida de posicionamiento también, vamos a dar por entendido que va por la mitad de estas líneas que tenemos aquí. 6.3 y 2.3. Vamos a crear aquí un nuevo croquis, rectángulo de centro. Esto nos dice que mide 6.3 y 2.3. Vamos a posicionarlo por la mitad. Con líneas constructivas podemos hacerlo desde el punto medio de esta parte hasta el centro. Le ponemos que va a ser en horizontal, así en vertical. Y este punto podemos ponerlo horizontal con el origen para que nos quede por la mitad. Podemos ir a operaciones, extruir corte. Aquí le vamos a decir que va a ser por todo. Y presionamos en aceptar. Ya tenemos este corte de aquí. Ahora podemos pasar con la otra parte. Para esta otra parte podemos trabajarla de diferentes formas. En este caso voy a utilizar el plano de alzado. Vamos a cambiar a lo que es líneas ocultas visibles para poder ver la parte de aquí del corte, ya que nuestra pieza que tiene esta saliente aquí va pegada a lo que es el corte. Podemos trabajar con esta forma de L, por ejemplo con la herramienta de línea. Vamos a dibujar por aquí una L. Y esta parte va a ser coincidente con esta parte de aquí. Si nos ha quedado por aquí un poquito chueca, le ponemos en vertical. Ahora sí, vamos a agregar las medidas. En este caso, solamente se nos está indicando que es de 1.8, 2.5. Si por aquí se ha torcido un poquito la línea, vamos a acomodarla hacia la parte de abajo. Y aquí también se nos indica que es de 0.5 y 0.5. Ponemos una medida nada más. Y la otra la vamos a agregar con una relación de igualdad. Aquí no tenemos una línea. Nos hace falta cerrar nuestro dibujo, porque aquí nos está haciendo falta esta línea. Recuerda que cuando no tenemos un croquis sombreado, quiere decir que está abierto. Que hace falta por ahí cerrarlo. Y nos estaba haciendo esa falta esa línea. Tenemos el croquis completamente definido y ahora sí podemos hacer nuestra operación de extruir saliente base, que nos indica que desde aquí hasta acá va a ser de 5. Pero aquí le vamos a poner que va a ser por plano medio para que lo haga por la mitad hacia ambos lados y que va a tener una distancia de 5. Presionamos en aceptar y ahora sí ya tenemos esa parte de la pieza terminada. Pero si te fijas aquí tenemos que lleva unos cortes también y estos cortes se me pasó en la parte de atrás. Sí vienen indicados. Aquí si te fijas no tenemos alguna medida, pero en esta vista del plano sí se nos está indicando que estos cortes pasan por toda la pieza, que son de los cilindros más grandes. Entonces aquí podemos trabajar sobre esta cara. Vamos a crear un croquis y aquí vamos a trabajar también con convertir entidades. Sin tener nada seleccionado, vamos a convertir entidades. Seleccionamos este y este de aquí también. Presionamos en aceptar y ahora sí podemos hacer nuestro corte que va a pasar por toda la pieza. Y ahora sí con esto ya tenemos nuestra pieza terminada. Estuve revisando por aquí la pieza y me parece que tengo un problema en esta operación de extruir. A pesar de que está bien, si por ejemplo la seleccionamos aquí, le vamos a poner en editar operación. Vemos que está bien, hace lo que es el corte con una profundidad de 1, pero el problema está en que también está cortando el cilindro de la parte de arriba y no debería de cortarlo. ¿Y esto por qué lo hace? Pues porque como tenemos nuestro dibujo que también pasa por esta parte, pues está cortando todo lo que hay adentro y no debería de ser así. Entonces lo que vamos a hacer es cerrar este dibujo por toda esta parte para que solamente corte aquí, pero no corte la parte de adentro. Vamos a presionar aquí en cancelar y vamos a editar nuestro croquis, que va a ser este de aquí, editar croquis.
En esta parte vamos a utilizar también convertir entidades, esta línea de aquí. Pero antes vamos a pasarnos, sin tener nada seleccionado, vamos a convertir entidades, esta línea, esta de aquí también, esta de aquí y esta de aquí. Vamos a presionar en aceptar. Y ahora sí vamos a recortar todo lo que no vamos a necesitar, que es esta línea y también esta parte de aquí. Ahora sí tenemos nuestro croquis, que solamente es esta parte y que ya no debería de cortar la parte de adentro del cilindro. Si salimos de aquí, de esta parte, vemos que el corte ahora sí está hasta aquí, pero que ya no corta la parte del cilindro. Ahora sí nuestro cilindro queda en la parte de arriba. Cuéntame, ¿qué te ha parecido el diseño de esta pieza y también lo que es el plano? Recuerda que si estás siguiendo este video y tienes algún problema, puedes dejarme tu comentario en la parte de abajo y te ayudaremos en lo que necesites. Recuerda que mi nombre es Diego y nos vemos dentro de muy poco.